¿Se oye? Estamos aquí para ver este interesante proyecto sobre el intercambio del carbono del suelo como indicador de su degradación biológica. El recurso suelo, desde hace muchos años, realmente era poco considerado en la importancia de cuánto aporta en cuestiones tanto de carbono como de conservación para el medio ambiente, y es relativamente reciente los diferentes estudios que se están haciendo para tener mayor información acerca del suelo, especialmente con la degradación biológica que tiene el suelo. Curiosamente, apenas hace 2 días tuvimos una videoconferencia con gente de la CONABIO para iniciar un estudio con un doctor de la Universidad de Delaware, también pero que es mexicano, para iniciar algunos estudios relativos. Bueno, en esta ocasión tenemos a la doctora Flores Rentería, que es bióloga y maestra en ciencias biológicas con énfasis en restauración ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México, y obtuvo un doctorado en ecología por la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Sí? Actualmente es investigadora del programa Cátedras de CONACYT, comisionada al CINVESTAB de la unidad Saltillo, dentro del grupo de sustentabilidad de los recursos naturales y energía. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene varias publicaciones y participa como autora principal en el capítulo 4, Degradación del Suelo, en un reporte especial para el IPCC. Gracias, maestra. Muchas gracias por la presentación y gracias al fondo por estos seminarios y obviamente también por los recursos que financian el proyecto del cual les voy a presentar los resultados previos de esta primera etapa. Este proyecto está englobado dentro de lo que son los motores de cambio global. Actualmente estamos muy acostumbrados afortunadamente, a escuchar cada vez más del cambio climático, de tenerlo como un hecho, pero pues no es el único motor de cambio global que tenemos. También tenemos, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, la contaminación, la sobreexplotación y las especies invasoras como motores de este cambio. Todo esto tiene repercusiones negativas en los ecosistemas, como es la pérdida de la biodiversidad, la degradación de la tierra, pero también va a afectar a todos nuestros sistemas productivos con disminución en su productividad. Y esto repercute también en la salud humana. Actualmente, la degradación de la tierra se puede definir como la disminución o pérdida de la productividad y o complejidad ecológica del suelo, pero también de los servicios que nos provee. Entonces, no nada más nos quedamos como en los ecosistemas, en lo que puede causar allí una degradación, sino luego también en cómo repercute en las sociedades humanas. Se acaba de publicar hace 20 días este reporte especial del del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, en el cual participé como autora, y se define la degradación de la tierra y se evidencia cómo el cambio climático está afectando y exacerbando los efectos de esta degradación, y cada vez somos más vulnerables como especie humana a esto. Existen antecedentes de estudio de degradación de suelos en México realizados por Semarnat y por el Colegio de Posgraduados, también por CONAFOR o la Universidad Autónoma de Chapingo. Incluso el INEGI también tiene el mapa de erosión de suelos del 2014, pero estas degradaciones se centran básicamente en procesos de degradación química, física, erosión hídrica, eólica, y también se ven los grados de severidad y las causas. Pero la degradación biológica del suelo ha sido poco estudiada hasta ahora. En realidad, esta degradación biológica se puede entender como la pérdida de la biodiversidad de las comunidades microbianas y macroscópicas también de macroorganismos en el suelo, la pérdida de materia orgánica, lo cual va a significar una disminución en la funcionalidad, en el ciclado de nutrientes y una alteración en la textura del suelo. Estamos acostumbrados a ver al suelo como una caja negra, pero en realidad es lo que regula todos los ciclos biogeoquímicos que luego tenemos en la naturaleza. Existen algunos antecedentes también de cómo medir la degradación biológica en el mundo, pero
no existen mapas de esto en ninguna parte. Apenas se está llegando a un acuerdo de qué es la degradación de la tierra, si existen, qué procesos nos llevan a ella, qué podemos hacer para revertirla, pero en per se de la degradación biológica no se tienen antecedentes. Con esto, pues el INEGI, con este proyecto y con el desarrollo luego del mapa que va a ser la aplicación de las investigaciones que realicemos, pues se va a poner a la cabeza de esta línea de investigación. Se ha manejado, por ejemplo, que se puede utilizar un coeficiente metabólico, que es la relación entre la respiración del suelo y la biomasa microbiana, como índice de la funcionalidad del suelo. Pero no se han aplicado por diferentes razones. Entre ellos, hay una pobre estandarización en la metodología, hay diferentes formas de medir la respiración, hay diferentes metodologías, diferentes equipos, diferentes escalas. Algunos métodos no están disponibles en algunas partes del mundo por cuestiones ambientales, por cuestiones de costos. También hay unos problemas de escalamiento espacial y esto es muy importante debido a la heterogeneidad del suelo. Al estar trabajando en un medio muy heterogéneo, pues es muy difícil poder escalar lo que pasa en un punto a nivel de paisaje. También existe una poca definición de qué función del suelo necesita ser analizada para que se refleje su calidad. No podemos hablar nada más de la productividad de la vegetación, sino también cómo esta va a depender del suelo y qué es lo que el indicador que nos va a decir esta función se está perdiendo en el suelo. Se ha propuesto, por ejemplo, la biomasa microbiana, pero también existen actividades enzimáticas como la deshidrogenasa o el pH o la cantidad de materia orgánica que también podrían ser utilizados. Y todo esto porque todos los procesos que ocurren en el suelo son muy complejos y están altamente relacionados, por eso es difícil encontrar un indicador que nos diga qué función se está perdiendo y en qué grado. En ese sentido, este proyecto propone el intercambio de carbono del suelo como ese indicador. Y este intercambio de carbono del suelo viene principalmente de la descomposición de la materia orgánica que es realizada por los microorganismos y también de procesos físicos propios del suelo, así como de la respiración de las raíces y de las micorrizas asociadas. Entonces, la meta de este proyecto fue diseñar un protocolo para la evaluación de la degradación biológica de los suelos en zonas áridas y semiáridas en el norte del país, basados en el intercambio de carbono del suelo y en los diversos factores bióticos y abióticos que lo controlan, con los objetivos específicos de monitorizar el intercambio de carbono a lo largo de un año en suelos con diferentes grados de degradación en el sureste del estado de Coahuila, así como desarrollar modelos empíricos para establecer relaciones causales de la liberación del CO2 del suelo y los factores bióticos y abióticos del mismo. Con toda esta información, diseñar un índice de la degradación biológica. Lo primero que hicimos, una vez que ya pasamos toda la cuestión burocrática del fondo, y obviamente también de la institución receptora, que también tiene lo suyo, fue ya establecer la selección de las parcelas, ¿no? Establecimos un radio de 60 kilómetros cuadrados para conveniencia de los muestreos que se van a realizar. Y de allí establecimos 5 usos de suelo: el conservado, uso agrícola, ganadero, huertos e industriales. Con estos 5 usos de suelo ubicamos 9 sitios de cada uno de estos usos y en cada sitio establecimos un transecto con 5 réplicas a 30 metros de distancia, obteniendo un total de 225 puntos de muestreo, en los cuales estamos a la mitad, de hecho, de la monitorización de la respiración del suelo, y lo hacemos cada 2 meses. Este monitoreo del intercambio del suelo, vamos a campo. Antes, al momento también de establecer las parcelas, pues aquí, al estar hablando de campos agrícolas, de huertos, son nogalares, en el norte, en el sureste de Saltillo, de Coahuila es lo que se da, y en la ciudad de Saltillo. Se tuvo que pedir permiso, obviamente, a todos los sitios, y pues afortunadamente todos los propietarios accedieron
a esta investigación. Se realiza el muestreo de campo cada 2 meses, estamos a la mitad de ello, como les comentaba. Se mide la respiración del suelo con estos aparatos que son muy portátiles y tienen muy buenos rendimientos en todos los sentidos. Se monitorea también la humedad relativa y la temperatura ambiental, que son indicadores muy importantes de este funcionamiento. Y también llevamos sensores de la luz fotosintéticamente activa, que es el PAR, la humedad del suelo y la temperatura. Después de hacer el monitoreo, nos llevamos una muestra al laboratorio para hacer la determinación de propiedades físico-químicas del suelo, de toda una batería de variables, pH, capacidad de intercambio catiónico, nutrientes, densidad aparente, textura y materia orgánica, y también de la biomasa microbiana y el contenido de ácidos grasos de la comunidad del suelo, con el cual podemos identificar grupos funcionales de la comunidad microbiana. Para poder escalar un poco más de nuestro punto de muestreo que tenemos hacia nivel de paisaje, estamos también monitoreando el intercambio de CO2 con una estación de flujos turbulentos que colocamos, en este momento está en un sitio conservado, pero tenemos planeado moverla a sitios agrícolas. Con toda esta información vamos a modelar utilizando estos modelos de segunda generación, que son métodos multivariantes, son modelos de ecuaciones estructurales, que nos va a permitir establecer correlaciones causa-efecto, no solamente una correlación, una regresión lineal, sino toda una historia de cómo es que el uso del suelo puede variar la temperatura y la humedad, y eso al final afectar la respiración o incluso la funcionalidad, ¿no? si llegamos a la construcción de otro tipo de variables. La ventaja de estos modelos es que nos permiten visualizar relaciones complejas a través de procesos del suelo mecanicistas. Entonces, con este coeficiente metabólico que vamos a establecer, más el uso de los modelos de ecuaciones estructurales, se va a realizar el diseño de un índice de degradación biológica del suelo en zonas áridas y semiáridas de México. La idea va a ser tener el ideal en qué tipo de suelo deberíamos tener, qué respiración y qué cantidad de materia orgánica, por ejemplo, si es el indicador que identificamos como el mejor, y tener una escala y decir, si tú tienes X, Y, Z, tienes tal cantidad de degradación biológica. Los resultados preliminares en esta primera etapa, pues tenemos los mapas de vegetación que se hicieron de todas las parcelas que se establecieron. Yo creo que en esto se ve mejor. Cabe resaltar que los usos de suelo no los hicimos todos con la misma intensidad. Por ejemplo, en el caso de los campos agrícolas, tenemos de temporal, tenemos de riego, tenemos de uso intensivo, al igual que los ganaderos, tenemos algunos más de uso agropecuario y otros más intensivo completamente con los corrales. Tenemos sitios conservados de 30 años, de 70 años, y igual los huertos tenemos algunos nada más con tocones en pie y otros con bastante productividad. Esto para poder tener justamente un gradiente de degradación y de intensidad de uso que nos va a permitir hacer los modelos y hacer este índice. Tenemos aquí también la selección de las parcelas. Hasta el momento llevamos 4 campañas de campo, que es febrero, abril, junio y agosto. En estas ya estamos contemplando la época de secas y lluvias. Y pues ya tenemos algunos de los resultados de respiración del suelo. Ahorita, por ejemplo, este es del mes de la campaña de febrero, la primera que hicimos, que sería la de temporada de secas, con la respiración, sus respectivos variables ambientales que lo están al momento de la medición, y luego cómo se están correlacionando. Hasta este momento no solamente correlaciones, pero ahorita les voy a enseñar otros más. También tenemos el análisis de nutrientes del suelo, que también se ve una separación. Este es un análisis de componentes principales por tipo de uso de suelo y cómo se separan esta cantidad de nutrientes. Y vemos, por ejemplo, que los sitios de uso industrial o de uso agrícola pues van a tener
indicadores de contaminación como el plomo, bueno, con la flechita, de plomo o de cromo en comparación a otros sitios de uso conservado o huertos. Tenemos también ya parte de la caracterización físico-química del suelo. Estamos con el análisis también de biomasa microbiana del suelo, donde también se pueden ver diferencias entre los usos de suelo, pero obviamente esto al ponderarlo con la cantidad de materia orgánica, pues es lo que nos va a dar el coeficiente metabólico. En cuanto a la torre de flujos turbulentos, también ya tenemos los flujos promedios, por ejemplo, por hora al día, que aquí tenemos la respiración y la fotosíntesis a lo largo del día y la respiración en la noche. Lo tenemos también desde su instalación, cómo ha sido este cambio de los flujos. Podemos ver unos cuantos picos debido a las lluvias, y en el calendario juliano también cómo ha ido variando. En cuanto a los modelos de ecuaciones estructurales con los datos que tenemos hasta ahorita, ese es un modelo que se ha podido ajustar a todos los usos de suelo, en donde tenemos, por ejemplo, que la respiración del suelo va a depender de la temperatura, de la humedad, pero también de la densidad aparente, de la materia orgánica y de la luz fotosintéticamente activa, pero que esto va a estar dependiendo de qué tipo de uso de suelo tenemos. Aquí tenemos las diferencias, por ejemplo, en suelos agrícolas. La materia orgánica es la que va a estar regulando la respiración del suelo. En usos conservados va a estar regulada por la humedad del suelo, al igual que en huertos, y en los ganaderos por la densidad aparente, donde a mayor densidad pues menor respiración del suelo tenemos. Esos son unos modelos preliminares que nada más hice para presentárselos en esta ocasión, pero obviamente cuando tengamos el monitoreo a lo largo del año, porque es muy importante la variabilidad interanual para la respiración del suelo, pues ya vamos a poder hacer los modelos completos, con todas las variables, con la biomasa microbiana, con los grupos funcionales, que pues esto al final puede ser, la hipótesis es que va a ser mucho más importante, va a tener un mayor peso la cantidad de grupos funcionales que tenemos en comparación a las propiedades físico-químicas, porque al final es lo que queremos probar, ¿no? Cómo este cambio de uso de suelo está provocando una pérdida en ciertos grupos funcionales, que eso es lo que va a reflejar la degradación biológica. Este es el cronograma que venimos cumpliendo hasta ahorita, exitosamente hasta el naranja, y pues nos falta todavía lo que resta por hacer, que básicamente es seguir con las campañas de campo y seguir con todo el tratamiento de datos para la modelación y la construcción del índice. Y pues tenemos el grupo de trabajo de especialistas nacionales e internacionales, pero también, que son la parte primordial, pues los estudiantes asociados al proyecto. Únicamente, ahí están. Hasta ahorita, solamente 2 de ellos son los que han recibido apoyo directo, son financiados por el fondo, pero pues sin el resto del demás equipo, pues no se podrían procesar 225 muestras cada 2 meses de todas estas variables. Y eso sería todo. Muchas gracias, maestra. Muy interesante esta información y esperemos que sea de mucha utilidad para tener información de todo el país. Muchas gracias. El protocolo. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguien tiene preguntas en este tema tan especial? Sí, sigo de preguntón. Buenas tardes, Dulce. Muy interesante. Muy bien, lo que doctor. Presentas. A mí me llama la atención la parte de definir como un suelo conservado, donde debería de tener todas sus características biológicas, físico-químicas ideales, y partir de para ver cómo se va degradando con el cambio de uso de suelo. Si bien mencionas que estás haciendo el análisis de un lugar que es conservado, no mencionas qué tipo de vegetación, si estás considerando o no predominancia de ciertas especies vegetales o no, de ciertos tipos de suelos, porque eso va a meter mucho ruido al momento de hacer las comparaciones. De hecho, se ven algunas figuras como
el suelo conservado tiende a parecerse a zonas agrícolas o ganaderas en algunos resultados que tienes, ¿no? Sí, pues por cuestiones de tiempo no podemos ser tan específicos, ¿no? En realidad estamos trabajando en matorral xerófilo, tenemos pocas variaciones dentro de ellos, pero sí también cuando vamos a campo recogemos las principales características, no nada más de los conservados, porque pues esto también varía a lo largo del año, como no la composición, pero sí el estado a lo largo del año, ¿no? De si están rebrotando o dependiendo la época de crecimiento. Pero también en los campos, en todos los demás usos productivos, que serían los huertos, los ganaderos y los agrícolas, pues hay variaciones también a lo largo del año y eso va a afectar la respiración. Entonces, pues en agrícolas también registramos qué es lo que está sembrándose en ese momento, la altura promedio del cultivo, etcétera, y pues eso también es información que nos puede ser útil. La idea de centrarnos en esta área, en esta región de Saltillo, pues es justamente poder hacer este escaneo intensivo y periódico para la construcción del índice. Obviamente no vamos a tener el mismo tipo de vegetación en otras zonas áridas o semiáridas, pero sí tenemos, nos gustaría, ya también voy a hacerme publicidad a ver si después hay otro proyecto, poderlo llevar a otras áreas, ¿no? Para antes de la extrapolación al mapa, pues poder verificar el índice en otras áreas con otra vegetación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Allá? Sí. El clima juega un papel muy importante en el suelo. ¿Qué está pasando en el Polo Norte, por ejemplo, en el Canadá, donde el permafrost se está descongelando y está liberando grandes cantidades de carbono y de otros elementos que están de alguna manera desgastando el ozono, la capa ozono? El clima es fundamental en el comportamiento de los microorganismos benéficos del suelo, ¿no? La microbiología benéfica del suelo, y particularmente los organismos que entran en simbiosis con algunas plantas, ¿sí? a través de esta simbiosis que se establece. Y el manejo juega un papel muy importante, el manejo de los suelos, y esto va muy relacionado con el uso del suelo, el manejo. Por ejemplo, dos parcelas vecinas, si Juan Pérez siembra, fertiliza, aplica fertilizantes químicos, ahí el comportamiento de la flora microbiana es distinta a la del vecino que no lo siembra, lo tiene ahí como un potrero simplemente, ¿no? En el sureste de Coahuila hay bosques de pino. No sé si estás contemplando monitorear estos bosques de pino del sureste de Coahuila, particularmente en la zona de los llanos. No. Lo primero que hicimos para la selección de parcelas fue ver los mapas de clima con los índices de aridez más que de precipitación humedad, sino también tomando en cuenta la aridez con las recomendaciones de la FAO, y nos decimos por los climas áridos y semiáridos, que son los que se planteaban en el proyecto. Entonces, pues eso deja fuera todos los bosques. Buscamos en los llanos, sí fuimos, se hicieron recorridos. Antes de que empiece la montaña están los llanos muy extensos, con diferentes usos, pero ya era clima templado, ya no corroborando con los mapas y en campo, ya no correspondía a un clima semiárido. Menciono la zona de los llanos porque en esa región la producción de papas es muy importante, el cultivo de papas es muy importante y pues sabrán ustedes que este cultivo demanda grandes cantidades de químicos, de productos químicos para controlar enfermedades. Entonces, ¿hasta dónde estos suelos con agricultura intensiva están más degradados biológicamente versus aquellos suelos de las zonas pues prácticamente donde no se toca? Pues creo que valdría la pena que se incluyeran estos suelos con agricultura intensiva y particularmente de papa, en donde los productos químicos, de hecho se aplican, si no mal recuerdo, entre 4 y 5 aplicaciones de pesticidas, y hasta dónde estos suelos están degradando y cuál es el comportamiento de la flora microbiana, ¿no?, en estos suelos. Sí, bueno, afortunadamente tenemos
campos agrícolas con uso bastante intensivo y que sí tiene aplicación de fertilizantes, no en estos climas más templados, sino en la parte semiárida y con riego, y es completamente intensivo su uso. Entonces, pues esperemos que con esto se refleje bien la degradación en esos suelos. Hola Dulce, muchas gracias por tu plática, muy interesante. Y bueno, es un comentario y luego una pregunta muy técnica. El primer comentario, como para poner en contexto a nuestra audiencia, es la importancia fundamental de cuantificar los flujos de carbono en los ecosistemas. En otros países y alrededor del mundo hay redes muy complejas y muy grandes y muy costosas de monitoreo de flujos de carbono y agua a los ecosistemas. Esto nos permite entender la relación entre el funcionamiento de los ecosistemas y la variabilidad climática. No podemos predecir el futuro de los ecosistemas y con ello el futuro de la humanidad sin trabajo como el que está haciendo ahorita Dulce, con redes micrometeorológicas a gran escala en todos los países, que es una cosa que no contamos realmente en México. No sé cuál sea el número actual ahorita de redes de sitios de estaciones con Eddy covariance, que son estas estaciones de flujos meteorológicos, pero son poquititas, mientras que debiese haber cientos, porque tenemos una variabilidad climática muy alta. Entonces no podemos predecir el futuro de la vegetación si no tenemos este tipo de instalación meteorológica y gente que esté trabajando en ella. Y la segunda parte es nuestra frontera oculta. El suelo es algo que no sabemos nada, es una cosa que no sabemos su comportamiento ni en base diaria, ni en base estacional, ni en base interecosistemas. Entonces es muy relevante este tipo de trabajo para poder predecir el futuro de nuestros ecosistemas en el corto, ya ni siquiera es en el largo plazo, sino en el corto plazo, que estamos hablando de unos 20, 25 años. Entonces, pues es excelente que sigas este trabajo y ojalá lo puedas proseguir. Y ahí van las preguntas técnicas. El primero es que, pues como decimos, es muy pocas las redes de Eddy covariance que hay en México. Y si son pocas, es porque cuestan un dineral. O sea, no viene ahí en la presentación por motivos pues que no vienen al caso, pero una instalación buena de Eddy covariance se pasa fácilmente el $1.5 million de pesos. El mantenimiento es carísimo y el piolín, bueno, eso le dicen el piolín, que es el aparato para medición de respiración de suelo, es otro tanto. Entonces, lo que estamos en la búsqueda en México, bueno, no sé, en el laboratorio en el que estoy con mis colegas, yo no lo hago directamente, pero sí mis colegas, es buscar alternativas de bajo costo para poder correlacionar con Eddy covariance y con respiración de suelo. Entonces, esa sería la primera parte técnica de la pregunta. ¿Qué alternativas tú podrías pensar que podrían aplicarse, y eso tendría relevancia también para INEGI, a gran escala, sin tener que usar una torre de Eddy covariance y un aparato de medición de respiración de suelo, y que pueda utilizarse, que tenga buena correlación con tus datos, pero que pueda utilizarse de manera masiva para aplicarlo espacial y temporalmente muy amplio? Esa es la primera. Y la segunda es todavía más técnica, porque en los modelos estructurales, en modelos de ecuaciones estructurales, normalmente tu búsqueda estadística es lo que nosotros llamamos la variable latente, que es una variable que normalmente no sabemos ni cómo se define. Y al final el modelo estructural va a encontrar una caja negra que no le has puesto nombre, y entonces la pones como, esta es la variable latente que le voy a poner de nombre fulanito. Por lo que me moví en tus datos preliminares, casi todas las variables están muy bien estructuradas, y es un problema que es muy difuso porque hay varias técnicas estadísticas multivariadas que puedes utilizar. Cuando está todo bien, como lo parecía ver en tu análisis de redes, bien clasificado, sin una variable latente que se pierda, a veces conviene más el multivariado, la correlación múltiple, y luego buscar el valor de importancia relativo a cada componente. Esa es una aproximación, estadísticamente es más fácil de hacerla, y la otra cuestión es que si no tienes una variable latente, es más correcto estadísticamente llegar con una relación múltiple y luego buscar los valores ponderados de importancia relativa para cada variable. Y eso sería como mi comentario. Muy bien.
Muchas gracias por los comentarios y por los ánimos, porque a veces hace falta, ¿no? Porque si es andar ahí cargando kilos y kilos de suelo en campo, tienen su recompensa. Sí, existen alternativas que todavía no están siendo probadas. Es una gran oportunidad esta que tuve y estoy teniendo con el panel intergubernamental de cambio climático, y ahí hay expertos, yo no lo he hecho y sinceramente tampoco he leído, pero sí por sus comentarios, con Sentinel-1 me parece que ya se puede hacer, si no los colegas también que están más familiarizados con el tema nos podrán decir, se puede determinar la cantidad de materia orgánica en el suelo. Si tú conoces ya con los mapas de textura, entonces por la información de radar, entonces podrías obtener cantidad de materia orgánica, y si nosotros identificamos, que seguramente sí será, la cantidad de materia orgánica como uno de los principales indicadores del metabolismo y de la calidad del suelo y de su degradación, entonces puedes extrapolar más o menos fácilmente esta información para el índice sin que sea tan costoso. Ahora también, como mencionaban en la plática más temprano, pues no estamos utilizando esta información, ¿no? Entonces habría que ahondar más y decir, bueno, la gente que se dedica a los radares, pues decir, sí, vamos, obviamente con su comprobación en campo siempre, pero decir, pues sí, lo podemos hacer más fácilmente si utilizamos estas nuevas tecnologías. Y ahora para la segunda, sí, el objetivo de los modelos de ecuaciones estructurales es la creación de estas variables latentes, que son, pues, para poner un poco más en contexto, algo que nosotros queremos medir, pero no se puede medir directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inteligencia no la podemos medir directamente, pero utilizamos indicadores de ella. En este caso, no es la única razón por la cual se utilizan los modelos de ecuaciones estructurales, también se utiliza, o en este caso propuse utilizarlos, porque todas las variables en el suelo están altamente correlacionadas. Tenemos correlaciones del 80%, incluso del 89-90%, ¿no? Y con los modelos multivariantes, que no son modelos de ecuaciones estructurales, existe la limitación de la multicolinaridad. Y no puedes incluir variables que estén correlacionadas por arriba de un 40%. Estamos hablando de modelos lineares generales, por ejemplo. Y al no poder incluir, por ejemplo, temperatura y humedad del suelo en el mismo modelo, no sabes cuál es el peso relativo de cada una de estas. Y en los modelos de ecuaciones estructurales puedes incluir las dos variables y el modelo te va a decir tanta variabilidad está siendo explicada por la humedad y tanta por la temperatura. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón es porque en este mismo modelo, yo ahorita solamente les presenté una tabla de las diferencias entre agricultura, conserva y tal, pero ya que tengamos todos los datos y que se tenga más tiempo para su procesamiento, nos puede identificar diferencias significativas. Por ejemplo, en el caso de los conservados y de los huertos, nos decía la humedad es la que está controlando la respiración, pero puede aún así haber una diferencia significativa, es decir, sí la está controlando, pero más en conservados que en huertos. Entonces, a través de análisis de multinivel, los multilevel análisis de los propios modelos de ecuaciones estructurales, nos puede indicar diferencias significativas entre los paths, así sean significativos o que en uno de los modelos deje de ser significativo. Entonces nos da como una combinación entre análisis multivariante de regresiones y ANOVAs, porque entonces estamos metiendo el factor, que sería uso de suelo, y ese es el propósito de los multilevel en los modelos estructurales, y por eso los elegimos para que nos indiquen cuál es, valga la redundancia, el indicador que estamos buscando para la construcción del índice. Buenas tardes. Jorge Rafael, en la Universidad de Colima. Te voy a agradecer, me pudieras abundar un poquito más en tu interpretación. En las últimas gráficas y tablas presentabas R al cuadrado. Su interpretación y la aplicación en tu estudio. Perdón, si me lo perdí, salí un momento, quizás no. Lo habías comentado. Gracias. Claro que sí, con todo gusto. Sería en los modelos de ecuaciones estructurales, justamente. La R cuadrada es la variabilidad explicada por el modelo. Este es un modelo preliminar
que se construyó solamente con las variables ambientales al momento de la medición de la respiración del suelo, la cantidad de materia orgánica y la densidad aparente del suelo. Y las flechas pues indican el efecto, por ejemplo, de la materia orgánica sobre la respiración o sobre la densidad aparente. En este caso tenemos que se corrió un modelo para cada uno de los usos de suelo y, por ejemplo, en el caso de la respiración del modelo en usos agrícolas, en suelo de uso agrícola, tenemos un R cuadrado de 0.48. Eso quiere decir que con este modelo estamos explicando el 48% de la variabilidad de la respiración del suelo. Esto es importante que mencione que estos modelos no están diciendo nada más de cuál es el efecto directo, por ejemplo, de la densidad o de la temperatura sobre la respiración, sino que se leen como una historia completa. También por eso se han sugerido su uso para la ecología del suelo, porque los procesos en el suelo son muy mecánicos, pero muy complejos y altamente relacionados. Y esta es una forma muy gráfica de verlos y de ver qué se está afectando a qué. Y entonces, por ejemplo, podemos ver también efectos directos o efectos indirectos. Aquí podríamos ver el efecto de la materia orgánica sobre la respiración de manera directa, pero también su efecto indirecto de la materia orgánica porque afecta la densidad aparente y la densidad aparente afecta la respiración. Y entonces podemos separar cómo está afectando la materia orgánica por diferentes caminos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, doctor? Sugerencia estadística. Mencionas que en análisis de regresión múltiple a través de GLMs u otros más complejos, el problema es la alta correlación que pudieran haber entre variables. Lo que podrías hacer es agarrar todas tus variables ambientales, físicas, químicas, lo que sea, meterlos en un análisis de componentes principales y agarrar el componente principal más relacionado con esas variables y utilizarlo como variable independiente. Claro. Y con eso evitas autocorrelación. El problema va a ser tu escala, ¿no? Que ya no vas a estar hablando ni de temperatura ni de humedad, sino vas a estar en la escala de ese componente principal, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, muchas gracias por la sugerencia, es muy útil. Eso lo he hecho con nutrientes, porque pues también ahí en nutrientes tenemos una batería de 20 elementos y entonces pues esos 20 elementos los reducimos a 2 componentes y esos 2 componentes son los que luego introducimos a los modelos de ecuaciones estructurales para ver entonces en ese gradiente del componente 1 o del componente 2 cuál es su efecto sobre nuestra variable de respuesta o sobre otras variables en el sistema. Pero sí es muy buena idea. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no, y estamos a tiempo. Agradezco mucho a la maestra su presentación muy interesante y hago entrega de ese diploma. Muchas gracias. Por su participación. Muchas gracias a todos. Continuamos mañana.